Hola amigos, pues hoy vamos a estudiar el Salmo 72 con una técnica un poco diferente. Siempre hacemos verso por verso y ahora lo que quiero hacer es un análisis contextual que nos permita comprender un poco mejor los salmos y hacia dónde nos podrían apuntar si abrimos bien los ojos. Como en todos los episodios, quiero empezar con una oración. Papá, muchas gracias por la oportunidad que me das de revisar contigo, con tu Espíritu Santo, este Salmo 72 y esto que nos quieres mostrar. Yo te quiero pedir, en especial en este tiempo, por la persona que esté escuchando este video, Señor, que el contenido sea algo que pueda nutrir su espíritu, que le puedas hablar a esta persona que esté encontrándose con este video, para que encuentre paz, alegría, tranquilidad y sobre todo que te conozca mejor a ti y la obra que hiciste, Señor, en la humanidad. No solo desde la creación, sino en tu obra que es la misión de reconciliar todas las cosas hacia ti. Yo te quiero agradecer por el privilegio que me das de estar haciendo este contenido y también te quiero pedir en esta mañana por mi estado, el estado de Durango, que hay un poco de tensión, Señor, en diferentes sectores, se puede percibir, hay preocupaciones y yo quiero pedirte que sea tu Espíritu Santo en esta ciudad, Señor. Gracias por la vida de Jael, una misionera que vino a la ciudad de Durango a compartirnos más de cómo podemos cumplir con tu comisión. También te quiero pedir en esta mañana por el pueblo menonita que vive en la zona de Nuevo Ideal y por tu pueblo Tepehuán, tanto Odam como Audam, las comunidades que puedo visitar en esta oportunidad que me das durante este tiempo de Mezquital, de Milpillas, de Taxicaringa, de San Francisco de Lajas y muchas más que no alcanzo a conocer. Yo te quiero pedir por cada uno de estos pueblos, Señor, que derrames tu Espíritu Santo sobre ellos y que te puedan conocer mejor, Señor. Yo te agradezco mucho por la vida de las personas que vas a poner en mi camino este día, en esta semana, Señor. Y te quiero pedir entonces por mi país también, que también nuevas autoridades están siendo reconocidas para tomar el poder. Yo te quiero pedir por tu pueblo mexicano, que traigas paz, tranquilidad en esta transición y que pues rescates a tu pueblo de dificultades. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, entonces para estudiar el Salmo 72, lo que quiero es que empecemos con un contexto que se puede encontrar en muchas partes de la Biblia, pero yo quiero apuntar a tres pasajes, uno que está en el Antiguo Testamento y dos, uno está en las cartas de Pablo y el otro es en el Apocalipsis o Revelación, que es uno de los apóstoles Juan, quien ya muy avanzado en edad tiene esta revelación que es, digamos, la profecía que tiene que ver con nuestros tiempos después de que Cristo vino, se hizo hombre y al tercer día, después de haber sido crucificado, se levantó de entre los muertos y ahora reina con poder y autoridad porque venció a la muerte. Deuteronomio capítulo 10, versos 16 al 18 dice: pongan en su corazón la marca de la alianza y no sigan siendo tercos, porque el Señor su Dios es el Dios de dioses y el Señor de señores. Él es el Dios soberano, poderoso y terrible, que no hace distinciones ni se deja comprar con regalos, que hace justicia al huérfano y a la viuda y que ama y da alimento y vestido al extranjero que vive entre ustedes. Entonces aquí el pasaje nos dice que Dios es el Señor de señores, Dios de dioses y soberano o rey. Significa que Él es el que pone y quita reyes, determina quién es el que queda en la presidencia de algún país. Todos los gobernantes le rinden cuentas a Él. Quizás alguien que sueñe con ser un dictador suelo y hace incluso fraudes electorales y con la idea de pasar a la historia, pues al final le va a tener que rendir cuentas a Dios. Eso es lo que dice este pasaje. Si nos vamos, por ejemplo, a la primera carta de Timoteo, a su debido tiempo, Dios llevará esto a cabo porque Él es el único y bienaventurado soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Es el único inmortal
que vive en una luz a la que nadie puede acercarse. Ningún hombre lo ha visto ni lo puede ver. A él pertenecen para siempre el honor y el poder. Estamos hablando que Pablo, en su apostolado, en su envío, en su misión como de vida, él proyecta la imagen del Dios invisible, el que es Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Israel, se proyecta hacia la humanidad y estamos hablando del mismo. Pues es cuando el cristianismo lo que señala es que el mismo Dios de Israel se hace hombre en Cristo Jesús. O Dios envía a su Hijo, que esa es otra forma de hablar de este Dios triuno, y su Hijo es entregado en sacrificio, resucita de entre los muertos después de haber sido crucificado y ahora está a la diestra del Padre. Entonces aquí yo creo que es de lo que se refiere el apóstol Pablo, que nadie lo ha visto jamás, pero sí lo hemos visto a través de Jesucristo. Bueno, muchas de estas cosas nos pueden parecer a nosotros difíciles de comprender porque somos seres que vivimos en una especie de plano y Dios es un ser como con más dimensiones. Entonces para nosotros es como pedirle a un círculo que entienda una esfera. Más o menos es la diferencia, que nosotros si viviéramos en un círculo veríamos como en planos de alguna manera, y añadirle una dimensión más pues sería como para nosotros difícil comprender cómo es una esfera. Más o menos eso es una de las explicaciones que tienen pensadores o teólogos acerca de por qué nos cuesta tanto trabajo entender que Dios es triuno. Apocalipsis 17:14 dice: pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, teniendo con él a los que Dios ha llamado y escogido, y son fieles, porque el Cordero es Señor de señores y Rey de reyes. Aquí la traducción, de hecho esta palabra Cordero, pues es hasta corderito, ¿no? Un corderito pequeñito, y todos sabemos que el Cordero al que hace referencia la Biblia es Cristo Jesús. Y entonces dice, este Cordero es Señor de señores y Rey de reyes. Y lo dice en varias partes de Apocalipsis, que Cristo Jesús es Rey de reyes, Señor de señores. Esto era, de hecho, una de las cosas de las declaraciones que generaban la fuerte persecución, que los ritos, por ejemplo, de los césares, combinaban su religión panteísta o animista, y entonces el César era una especie de Dios, porque también hacían sus cultos de adoración. Y cuando las personas decían, yo no voy a formar parte de esta idea tuya de un imperio que unifique a los humanos, que los someta bajo ciertas estructuras, sino al revés, todos somos iguales, todos comemos pan y vino en el nombre del Señor, pues se rompe, ¿verdad?, toda esa idea de estratificación. Cuando decimos, pues por encima de esa autoridad que tú dices que hay, está Cristo. Eso es lo que causa mucha molestia entre las personas que no reconocen a Cristo. Y es interesante porque cuando la gente habla de cuál Dios, ¿verdad?, de cuál Dios estamos hablando, y cuando tú dices Cristo Jesús es un ser específico en la historia de la humanidad, pues entonces ya es donde las personas les cuesta trabajo aceptar que hay una persona ante la cual le vamos a rendir cuentas. Es una persona soberana que lleva cuenta de todo lo que hacemos y que le tenemos que explicar por qué vivimos de cierta manera. Él es juez porque no cometió pecado y recibió el castigo por el pecado de todos, entonces Dios lo estableció como el juez de todos los humanos, un humano que puede juzgarnos. Entonces, de este humano es el Mesías o el perfumado del cual vamos a hablar en el Salmo 72. Es el rey Salomón que lo está escribiendo, y muy probablemente le pone estrofas u oraciones de su padre, porque al final dice, aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí, pero el que lo escribe es Salomón. Entonces está muy bonito porque hasta puede ser como de generación en generación las personas estaban anhelando el Mesías y estaban pensando acerca de él. Y lo que les comentaba que se me hace muy interesante, por ejemplo, de la Biblia, es un ejemplo de cómo a Dios le gusta trabajar con el humano. Se va tejiendo, ¿verdad?, la historia de lo que hacemos nosotros con la voluntad de Dios para que salga una obra mayor. Eso es lo que encontramos mucho en la Biblia. Entonces probablemente Salomón estaba escribiendo acerca de su deseo de cómo esperaba que Dios bendijera a sus hijos o a sus propias acciones, de lo que él alcanzaba a ver de su vida, pero al mismo tiempo
se convertían en profecías acerca de la vida del Mesías, porque justo habla de el reinado de un rey, ¿verdad? Y él era rey. Entonces vamos a leerlo, es muy bonito este salmo. Dice, lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente, Salmo 72, Salmo de Salomón. Oh Dios, concede al rey tu amor por la justicia, y da rectitud al hijo del rey. Ayúdale a juzgar correctamente a tu pueblo, que los pobres siempre reciban un trato imparcial, que las montañas den prosperidad a todos y que las colinas sean fructíferas. Ayúdalo a defender al pobre, a rescatar a los hijos de los necesitados y a aplastar a sus opresores. Que te teman mientras el sol brille y mientras la luna permanezca en el cielo. Sí, para siempre. Se está hablando de un rey que va a vivir para siempre y él sabe que se va a morir Salomón, entonces está hablando del Mesías. Que el gobierno del rey tenga la frescura de las lluvias de primavera sobre la hierba recién cortada, de los aguaceros que riegan la tierra. Que florezcan todos los justos durante su reinado, que haya prosperidad abundante hasta que la luna deje de existir. Que reine de mar a mar y desde el río Éufrates hasta los extremos de la tierra. ¿Saben? Aquí él, por ejemplo, visualiza la tierra de Israel donde él gobernaba, pero si leemos con cuidado la Biblia habla de que tenía una relación con los fenicios, el rey Salomón, y que tenían flotas enormes que viajaban por todo el mundo. Por eso él tiene esta visión global, más allá de la zona esta del río Éufrates, o sea, donde está Israel, y más al norte está el río Éufrates. Por eso dice que reine de mar a mar y desde el río Éufrates hasta los extremos de la tierra. El mismo Salmo dice, los nómadas del desierto se inclinarán ante él, sus enemigos caerán a sus pies sobre el polvo. Luego dice, los reyes occidentales de Tarsis y de otras tierras distantes le llevarán tributo. Tarsis es Grecia. O sea, él está hablando del Mediterráneo y está consciente de las tierras distantes más allá de donde estaba Israel, donde él gobernaba. Los reyes orientales de Saba y de Seba le llevarán regalos. Todos los reyes se inclinarán ante él y todas las naciones le servirán. Entonces ya aquí ya él está profetizando de alguna manera acerca del Mesías, porque aunque a él estaba pasando, por ejemplo, la reina de Saba fue a visitar a Salomón, entonces él estaba consciente de todos los reinados que había en África, de todos los vecinos que él tenía en esta ruta, que era una ruta importante. Cuando se estaba apenas formando las tribus al norte, donde está Irak, Irán, él también ya estaba consciente porque es una ruta comercial importante, donde confluía pues todo este movimiento que había de comercio desde Europa hasta África y luego hacia Asia. Y por eso él dice, rescatará a los pobres cuando a él clamen, ayudará a los oprimidos que no tienen quien los defienda. Él siente compasión por los débiles y los necesitados y los rescatará. Está hablando del Mesías. Los redimirá de la opresión y la violencia porque sus vidas le son preciosas. Por eso dice, viva el rey, que se le entregue el oro de Saba, que la gente siempre ore por él y lo bendiga todo el día. Que haya grano en abundancia por toda la tierra, que brote aún en la cima de las colinas. Que los árboles frutales florezcan como los del Líbano y los habitantes crezcan como la hierba en el campo. Que el nombre del rey permanezca para siempre, que se perpetúe mientras el sol brille. Que todas las naciones sean bendecidas por medio de él y lo elogien. Alaben al Señor Dios, el Dios de Israel, el único que hace semejantes maravillas. Alaben su glorioso nombre por siempre, que toda la tierra se llene de su gloria. Amén y amén. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. O sea, aquí Salomón está diciendo, son oraciones de mi padre, hijo de mi abuelo, ¿verdad? Y estos dos últimos versos apuntan a una oración que se conoce como la Shema para los judíos y que Jesús mismo reconoce que es algo de lo más importante. Apuntan porque dice, alaben al Señor Dios, el Dios de Israel. Y les voy a mostrar el pasaje donde Jesús mismo reconoce estos versos, pero escritos como la Shema, que está en el Deuteronomio. Es un pasaje que está en el capítulo 12 del Evangelio de Marcos y dice así, verso 28. Uno de los maestros de la ley religiosa, un escriba, un abogado, ¿verdad? Un especialista en la ley,
estaba ahí escuchando el debate y se dio cuenta de que Jesús había contestado bien. Entonces le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Acuérdense que este es un abogado, entonces él ya tiene su idea de cómo debería ser, pero quería aprender cuál era el punto de vista de Jesús, seguramente. Entonces Jesús contestó, el mandamiento más importante es, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es igualmente importante, lo está poniendo igual. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. El maestro de la ley religiosa respondió, bien dicho, maestro. Has hablado la verdad al decir que hay solo un Dios y ningún otro. Además, yo sé que es importante amarlo con todo mi corazón y todo mi entendimiento y todas mis fuerzas, y amar a mi prójimo como a mí mismo. Esto es más importante que presentar todas las ofrendas quemadas y sacrificios exigidos en la ley. Al ver cuánto entendía el hombre, Jesús le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y a partir de entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Lo que voy a hacer ahorita es que nos vamos a enfocar. Yo sé que la Shema está escrita en hebreo, pero nos vamos a enfocar en cómo está escrita en griego, que es, digamos, un lenguaje más común para el resto de la humanidad. Entonces dice, ahora, uno de los gramateon, más que un aficionado, pues era una de estas personas que le encantaba estudiar las escrituras, se acercó y escuchó acerca de su discusión o su disputa que tenían y prestaba atención de qué tan honorablemente o qué tan bien Jesús había concluido o respondido o les había contestado. Y le preguntó a él, ¿qué ordenanza o qué comando es la prote, la más importante, la principal de todas? Pantón. ¿Cuál es la obligación o cuál es el mandamiento más importante de toda la ley? Acuérdense que es alguien que ya la había leído toda y que la estudiaba a detalle. Verso 29. Jesús comenzó a hablar a Pecrité. Este es el prote, el más importante. Acobe, escucha, presta atención, comprende, obedece. De hecho es muy interesante, ¿no? Como la gente que tiene como sueños de dictadorzuelo utiliza la palabra obedece para someter a una persona, pero la palabra obedece no significa eso. La palabra obedece significa prestar atención, estar atento, comprender. Entonces dice, presta atención, Israel. O sea, aquí también Jesús es muy interesante porque a pesar de que él es judío, él utiliza este mandamiento que es para Israel, porque los judíos solo son una de las tribus, de las 12 tribus de Israel. Entonces el mandamiento es para todo Israel y recordemos que con la caída de Samaria son dispersados por todo el mundo las tribus que se les conoce como las tribus perdidas de Israel. Entonces estaban en todas partes del mundo, había en Turquía, había en África, o sea, ya lo sabemos, históricamente había dispersos por todo el mundo conocido, gente de Israel que incluso se les llama los escitas, ¿verdad? A unas tribus que son nómadas, que estaban dispersadas donde está Ucrania y que luego paulatinamente empezaron a moverse por todo el mundo, incluso yo tengo esta hipótesis de que incluso llegaron a América después de esta dispersión. Y se puede trazar por las deidades que adoraban, que justo Dios las castigó por adorar estos dioses Moloch y Baal y los podemos ver luego en los aztecas y en estas civilizaciones prehispánicas. Pero bueno, ese es otro tema de otra conversación, pero lo que está diciendo es que el mandamiento es prácticamente para todo el mundo. Dice, escucha, oh Israel, el Señor, nuestro Teos, nuestro Dios, es uno, es un Señor. Y lo agapeseis, lo amarás, tendrás gozo en él, tendrás regocijo, lo amarás, lo tendrás en estima. Amarás al Señor, al Quirión, tu Dios, con todo tu ser, con todo tu cardias, tu corazón, con todos tus pensamientos, tus sentimientos, y con tu completo psiques,
con todo tu aliento, con todo tu espíritu, con todo tu pensamiento, tu mente y con toda tu facultad, tu ejercicio, tu pensamiento profundo y con toda tu fuerza, con todo tu cuerpo. Le está diciendo, amarás a Dios con todo tu espíritu, con toda tu alma, con todo tu cuerpo, con todo tu ser. Verso 31, deutera, el segundo, es amarás, agape, se dice el mismo verbo de amar a Dios, pero es amarás a tu plesión, a tu vecino. O sea, con vecino es literalmente la persona con la que estás a un lado, que no necesariamente es tu familiar, puede ser incluso tu enemigo, el que se estaciona en tu cochera, el que probablemente no es muy cuidadoso para barrer la calle, el que agrede a tus visitas. A ese también hay que amarlo, como a ti mismo. No hay otro ordenanza, otro entole que sea mayor que estos. Honorablemente, didascale, maestro, el Gramateus contestó, has dicho la verdad que hay un solo Dios y no hay otro más que Él. Entonces ya nos vamos a meter más en profundidad a este de Marcos, pero yo quería ver cómo se ve la Shema, ¿no?, en griego. Vamos justo a los dos mandamientos de los que habla Jesús. Están en Deuteronomio, capítulo 6, versos 4 al 9. Dice, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Recordemos que cuando Dios da este mandamiento, el mandamiento está aquí, del 4 al 5. En el 6, 7, 8 es para todas las personas que viven bajo la ley. Son los comos de cómo la ley establece que se debe seguir. Pero Jesús se limita a decir, estos son los mandamientos importantes. El 4, Levítico 19, 18 dice, no busques vengarte ni guardes rencor contra tus hermanos israelitas, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Entonces Jesús toma estas partes de escucha del versos 4 y 5 y ama a tu prójimo como a ti mismo para englobar todo y decir, si cumples esto es más importante que si cumples con traer la ofrenda de grano, traer unas vacas, con construir un templo, con hacer un santuario. Nada de eso es tan importante para Dios como cumplir con amar a Dios con todo tu ser y con toda tu alma y amar a tu prójimo como a ti mismo. Ahora bien, ¿cuál es el problema de estos mandamientos? Que prácticamente es imposible para nosotros cumplirlos. O sea, Jesús también, una de las cosas que está diciendo es, si nos vamos a poner legalistas, estas son las dos cosas que tienes que cumplir. Pero nosotros sabemos que los humanos tenemos pecado, que tenemos una naturaleza pecaminosa, caída, y que si nosotros queremos amar a Dios con todo nuestro corazón, siempre viene una distracción, siempre viene esta urgencia de ponernos a nosotros primero que Dios. Por ejemplo, el orgullo, o viene la vanidad, la envidia, la soberbia. Entonces es muy difícil para nosotros evitar tener chismes, evitar tener envidias de alguien más. Amar a nuestro prójimo como a ti mismo es muy difícil para el humano porque el humano trata de decir que él es lo mejor y lo máximo. Está embebido en su soberbia, en su altivez de corazón y comparándose, envidiando por qué no me escogen a mí, por qué no me va bien, por qué no se cumplen mis sueños. Todas esas cosas como de vanidad que están en nuestra cabeza nos impiden poner a Dios antes que a nosotros mismos. E incluso poner a nuestro vecino, que hace cosas que creemos que son injustas, pues amarlo como a nosotros mismos. ¿Cómo amar a alguien si a veces yo mismo me caigo mal? ¿Cómo amar a alguien como a mí mismo si a veces yo mismo sé que no soy perfecto, que cometo cosas que son inmorales? Pero al mismo tiempo nos damos cuenta cómo somos condescendientes con nosotros mismos, ¿no? Decimos, a mí sí se me permite romper las leyes, la ley moral,
porque existen caso por caso. Por ejemplo, decimos, esta persona está cometiendo adulterio, pero si fuera un hijo mío, entonces pobrecito, es que tú no entiendes su caso, no entiendes su situación y sus problemas. Los justificamos porque son parte de nosotros mismos. Tenemos razones para decir por qué alguien no cumplió con nuestras expectativas, pero también tenemos excusas de por qué nosotros no las cumplimos. Y esto es lo que dice el mandamiento. Así como eres misericordioso y compasivo contigo mismo, después de saber lo malo que eres, es lo que Dios está esperando, que seamos misericordiosos y compasivos con los demás. Y Jesús pone en el mismo nivel el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas con el amar al prójimo, porque todos los humanos somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y lo que Dios quiere es reconciliar a todos los humanos consigo mismo y todas las cosas de la creación. Quizás nosotros vemos estas estructuras sociales donde creemos que existen estratos y unos están arriba de otros, unos son superiores y otros son inferiores, pero Dios a todos nos ve igual, nos ve quizás unos con un carácter peor y unos con un mejor carácter, pero lo que Él busca es restaurar la imagen del hombre que está caída por su pecado. Por eso entregó a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces yo creo que una de las preguntas muy importantes que nos tenemos que hacer es esto: ¿cómo le hago para cumplir con el mandamiento más importante? Si es tan difícil para mí, ya que estoy lleno de pecado. Por más que yo quiera amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, siempre me distraigo, siempre estoy pensando que soy lo máximo. Jesús tiene una respuesta para cómo podemos afrontar esto. Miren, dice el capítulo 9 de Lucas, dice: entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro le contestó: tú eres el Mesías enviado por Dios. Jesús les advirtió a sus discípulos que no dijeran a nadie quién era él. El Hijo del Hombre tendrá que sufrir muchas cosas terribles, les dijo. Será rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarán, pero al tercer día resucitará. Jesús mismo profetizando lo que iba a pasarle. O sea, aquí le estaba hablando a sus discípulos y entonces nos dice a todos nosotros. Si no somos discípulos, esto es lo que él está diciendo. Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero te pierdes o destruyes a ti mismo? Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán sin antes ver el reino de Dios. En otro pasaje dice: el que crea en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. Y en otro pasaje de Juan dice: yo soy la luz de este mundo. El que cree en mí no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso está en Juan. Entonces dice: si tú me escoges a mí y vas en pos de mí, lo que tienes que hacer es tomar tu cruz, abandonar tu propia manera de vivir egoísta, tomar tu cruz cada día y seguirme. O sea, negarte a ti mismo es ya no vivir una vida en tu propia agenda con tus sueños. Tienes que renunciar y rechazar esos sueños que muchas veces son ídolos falsos y tomar este rechazo que viene acompañado de seguir a Jesús y seguirlo a Él. Esto es el costo del discipulado bien acompañado. O sea, implica formar parte del sufrimiento por el que Jesús está atravesando, pero al tú negarte a ti mismo y a tus sueños y al decir yo te entrego toda mi vida, Él empieza a trabajar a través de ti. Y esto es precisamente lo que podemos leer en el capítulo 8 de Romanos. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre o Papá, pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Entonces, si por ejemplo tú en este momento quieres saber si tienes el Espíritu de Dios, simplemente tienes que hacerle la pregunta a Dios en oración: oye, yo soy tu hijo. Y si la respuesta que tú sientes en tu espíritu es que sí, significa que tienes el Espíritu de Dios. Si la respuesta es que no, significa que no tienes el Espíritu de Dios. Es así de fácil la comprobación. No tienes que estarte cayendo ni sentir una electricidad. Es así de fácil. El Espíritu de Dios se une al espíritu humano y nos confirma que somos hijos de Dios. Esa es la mejor prueba para saber si alguien tiene el Espíritu de Dios. Entonces dice: así que somos sus hijos,
y también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios, pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Esto es lo que les decía. En Juan leemos que Jesús, antes de irse, estaba cenando con sus discípulos y les dice: el mundo los odia porque a mí me odió primero. Entonces no les extrañe que la gente rechace su mensaje cuando ustedes les comparten acerca de Jesús, porque el mundo rechaza a Dios, está en enemistad con Dios porque prefiere aferrarse a su rebelión y a su pecado. Entonces no debe sentirte mal porque alguien te rechace por compartir el mensaje. Sin embargo, hay que hacerlo. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues simplemente negándonos a nosotros mismos y permitiendo que el Espíritu de Dios trabaje a través de nosotros, como lo vemos ahorita en el capítulo 8 de Romanos. Entonces, como somos coherederos con Cristo, Cristo, al ser el Hijo de Dios que se hace hombre, nos llama sus hermanos. Esto es algo muy fuerte. Muchas veces la gente no quiere aceptar que Dios, cuando nos adopta como sus hijos, nos hace hermanos de Dios, y nosotros ya vamos a heredar esta ciudad celestial que es Jerusalén celestial al final de todas las cosas. O sea, tu vida puede durar 80, 90 años, vamos a morir, pero nosotros vamos a resucitar de la muerte junto con Cristo, porque Él, a través de su sangre, pagó por el precio de nuestro pecado, de manera que somos ahora herederos de esta promesa y vamos a participar de su gloria, y por lo tanto también es normal que tengamos que participar del rechazo que Cristo experimentó. Verso 18, sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. O sea, si hoy estás pasando por dificultades, si hoy estás pasando por una enfermedad o las cosas no se dan como tú esperabas, pues hay que desarrollar esta paciencia, porque ya tenemos esta esperanza de esta promesa muy grande. Verso 19, pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos, nosotros, los que tenemos el Espíritu Santo. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Cuando Adán cometió pecado, la creación no estaba cometiendo pecado. Dios hizo todo muy bien y Dios maldijo la tierra por causa del pecado que cometió Adán. Dice, sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Los científicos le llaman a esto la entropía, ¿verdad? Que todo está tendiendo a la destrucción y al decaimiento. Pues es la descomposición que observaba Pablo, y es como vemos que todo el mundo está salvaje y que las cosas no funcionan y que prosperan los malvados y no nos entendemos por qué hay tanto extorsión, tantos problemas. Hay gente incluso que dice que si Dios existiera no existiría la maldad, por ejemplo. Entonces todo esto nosotros lo vemos con otros ojos. Nosotros vemos nuestra redención que está más cerca, sentimos la confirmación del Espíritu Santo de que Él está entrelazado con nosotros, porque hemos renunciado a nuestra manera egoísta de vivir y ahora vivimos para servir a Dios, para hacer este trabajo de reconciliación de todas las cosas con Dios. Por eso hacemos negocios, nos metemos en la política, entramos a la cultura para transformarla, porque Cristo vive en nosotros, somos su iglesia, y es lo que está diciendo aquí el texto. Dice, pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura. O sea, ya es como una promesa que tenemos. Esto significa que desde el Pentecostés y antes del Pentecostés, Cristo les da el Espíritu Santo a sus apóstoles en el tiempo en el que se les presentó. Y luego les dice, no se vayan hasta que sean investidos con el poder de lo alto, que es el Espíritu Santo. Quédense en Jerusalén. Y en Hechos les dice, me serán testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra, por el poder del Espíritu Santo. Entonces en Pentecostés los discípulos eran 120 que estaban reunidos, recibieron el poder del Espíritu Santo y ahora pueden testificar a otros acerca de quién es Dios. Entonces se une, como lo que veíamos al principio que les decía de Salomón, así como la Biblia es un trabajo conjunto entre Dios y los hombres, así también la obra redentora de Dios es lo que Él está esperando de nosotros, que colaboremos con Él en este trabajo de la redención de todas las cosas hacia Él. Digamos, el ministerio de la reconciliación, reconciliar a las personas y a todas las cosas hacia Él, ponerlas en orden para glorificarlo a Él. Por eso dice este verso 23, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento.
El verso 23 dice: nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Entonces, si tú estás en una silla de ruedas o estás en un sufrimiento con alguna enfermedad, ten paciencia, ten esperanza, porque Dios ya nos ha prometido un nuevo cuerpo. Tú vas a seguir siendo la misma persona, pero ahora vamos a tener todos los derechos sobre todas las cosas. Ya tenemos ciertos derechos, que es como vivimos ahora, a través de este mundo, pero no formamos parte de este mundo, lo atravesamos todos juntos como iglesia, porque Dios vive dentro de nosotros. El Espíritu Santo nos dijo: tú eres mi hijo, en quien tengo complacencia. No por ninguna obra que tú hayas hecho, es la gracia de Dios que Él nos permite ser parte de su familia. Dice: recibimos esta esperanza cuando fuimos salvos. Si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo. Pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. Esto significa nuestra herencia en esta ciudad eterna, que son los componentes de todo lo que Dios está reconciliando a sí mismo para crear nuevos cielos y nueva tierra, que Jesús le llama la nueva Jerusalén que descendió del cielo. O sea, es una herencia donde hay un jardín, donde vivimos muchas personas con nuevos hogares, pero que va a tomar partes de este mundo que está en decaimiento, de todo lo que Dios reconcilió hacia él. Todo lo que no se quiera reconciliar con Dios, pues se va a quedar en la destrucción, y todo lo que siquiera se va a mantener. Por eso es tan importante la predicación del Evangelio, para que más personas conozcan de Jesús y puedan ellos reconciliarse con Él. Dice: además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. A través del Espíritu Santo es como podemos cumplir con ese mandamiento, porque con nuestras fuerzas, como les decía, nosotros tendemos a odiar, a ser soberbios, pero si tomamos nuestra cruz y nos negamos a nosotros mismos y permitimos que sea el Espíritu Santo que vive en nosotros, el que actúe, el que haga las obras buenas, es como te puedes dar cuenta cómo tu carácter se va transformando y eres capaz de hacer cosas que eran inimaginables para alguien como tú. O sea, yo puedo decir: qué esperanzas de estar trabajando con los tepehuanos antes de que yo naciera de nuevo en el Espíritu. Entonces, ahora que volví a nacer de nuevo en el Espíritu, yo ya me dejo guiar por lo que Dios quiere hacer su voluntad, y suceden cosas maravillosas más allá de lo que yo jamás pude haberme imaginado, y puedo ver cómo Dios se mueve y toca el corazón de médicos, de gente que quiere también ayudar, de incluso las instituciones, los gobiernos, porque alcanzo a ver cómo Dios está actuando a través de su obra redentora, que quiere reconciliar todas las cosas para sí mismo en Durango, en donde yo vivo, y puede pasar en donde tú también estás viviendo. Eso es lo que trata de decir Pablo. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Es lo mismo, ¿no? ¿Cómo me acerco a Dios? ¿Qué tipo de cosas puedo decirle? Pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Muchas veces yo no sé qué pedir, pero llego en un momento donde me acerco a Dios y es tal el negarme a mí mismo y dejar que Él hable a través de su Espíritu Santo que vive en mí, que llega un punto donde las personas incluso hablamos en lenguas, y no lo hacemos para presumir ni para demostrarle a nadie. Me ha ocurrido en mi oración personal, y bueno, te lo comparto nada más para que te des cuenta que también es posible que te pase a ti. Si el Espíritu Santo vive dentro de ti, va a llegar un punto donde las palabras ya no alcanzan y empiezas a balbucear, pero es el mismo Espíritu Santo, porque Dios conoce lo que hay dentro de tu corazón, esa alabanza, ese amor que sientes por Él, que no sabías que estaba ahí, pero que ocurre una vez que has nacido de nuevo como nueva criatura espiritual. Entonces, yo creo que esta es la forma en la que podemos cumplir con este mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Únicamente puede hacerse por medio del Espíritu Santo. Y todo esto me gusta mucho porque empezamos con estudiar que el Salmo 72 se refiere a Dios como soberano, y luego como el Salmo 72 hace una referencia a la Shema, que es un ordenamiento, y cómo nosotros no podemos vivir bajo la ley sino bajo el Espíritu, y el Espíritu es el que nos hace cumplir con lo que Dios espera de nosotros. Entonces, muchas gracias por escucharme, y bueno, hasta la próxima.